Bienvenidos una vez más a Senda Filosófica, y les recuerdo como siempre que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Vamos hoy a darle continuidad a nuestro tratamiento de los filósofos presocráticos, con los cuales ya hemos hecho un recorrido bastante interesante de forma individual. Y pues todavía tenemos pendiente por ahí a Empédocles, a Zenón, a Demócrito y me parece que a Protágoras, estos cuatro filósofos presocráticos que pues forman parte de aquellos que son considerados los más importantes de este primer movimiento filosófico, vamos a mencionarlo de esta manera, iniciado con Tales de Mileto, los presocráticos. Recordemos los filósofos llamados así de esta manera por haber formado parte de ese periodo del inicio y desarrollo mismo inicial de la filosofía antes de Sócrates, Platón y Aristóteles, más concretamente antes de Sócrates. Hoy nos ocupa un filósofo muy interesante. Hoy vamos a hablar de Empédocles, o nos ocupamos de Empédocles, y pues vamos a pormenorizar detalles de su filosofía. Empédocles de Agrigento. Acá les estoy colocando como siempre el cuadro que me resume los filósofos presocráticos que estoy tratando, y sí, efectivamente me faltan Empédocles, Zenón, Protágoras y Demócrito. Hoy nos ocupa, como ya les dije, Empédocles. Antes de continuar o de iniciar con este tema concretamente, les recuerdo por favor suscribirse al canal y darle like a los videos para darle fuerza y continuidad a este proyecto de Senda Filosófica, que fundamentalmente, pues entre otras cosas, tiene la iniciativa o la intención de hacer un recorrido por la historia de la filosofía en videos, apoyados de una forma gráfica, con esquemas, con diapositivas. ¿Para qué? Para facilitarles a ustedes la comprensión y el apoyo de los temas, y para que también estas mismas disertaciones filosóficas, desde su apoyo gráfico, les sirvan a ustedes como base y como punto de consulta para sus estudios, para sus quehaceres escolares. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con Empédocles de Agrigento, que nació en el 495 a.C. y murió en el 435 a.C. en Agrigento, y ahí tenemos en el mapa la ubicación de Agrigento, debajo de Elea, de donde eran oriundos Zenón y Parménides. Agrigento estaría ubicada al sur, un poquito al suroeste, diría yo, un poquito al suroeste de Elea. Y fíjense ustedes, viendo el mapa, que Agrigento y Sitio, en Agrigento Empédocles y en Sitio Zenón, el filósofo que nos ocupará la semana que viene, y son como los más retirados, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, como los más retirados, porque en los demás vemos que nacieron uno o dos filósofos, o unos cerca de otros. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a entrar en materia directamente con Empédocles de Agrigento. Empédocles fue un filósofo, místico, taumaturgo y médico griego presocrático. Nació en Agrigento, ciudad en la que fue un destacado dirigente de la facción democrática. Después de marchar de su ciudad natal por motivos políticos, Empédocles se estableció en el Peloponeso y recorrió todas las ciudades del Asia Menor como orador y mago, acrecentando su fama de taumaturgo. Según la leyenda,
para demostrar su carácter divino e inmortal, se arrojó al cráter del Etna, aunque, según otros, desapareció durante la celebración de un sacrificio. Empédocles llama un poquito la atención porque se nos muestra como místico, se nos muestra también como taumaturgo. El taumaturgo es una persona con poderes para hacer milagros o actos prodigiosos. Ahí les coloqué la palabra, un breve significado para que sepan lo que es taumaturgo. Tenía así como un carácter, o por lo menos pretendía Empédocles tener un carácter así como de divinidad, de inmortal, y pues en torno a su figura giran ciertas cosas así como les digo, como de aire místico, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es la materia de sus aportes filosóficos, y hablamos primero sobre los elementos. El primer tema de Empédocles es de nuevo el problema del arjé, el origen, el punto principal, el elemento subyacente o la causa primera de todas las cosas. Mientras los milesios admitieron una única materia primigenia, y fíjense ustedes que anteriormente cada uno tenía un elemento, él asienta 4 sustancias fundamentales: fuego, agua, aire y tierra. Son las 4 raíces del ser. Todo cuanto hay en el ser se ha formado de ellas por mezcla y separación. Cualitativamente son algo último e irreductible. Consiguientemente, ni nacen de nuevo ni perecen, solo se desprenden de ellas partecitas que, juntándose con partecitas de las otras raíces, dan origen a combinaciones siempre nuevas. Lo que los hombres llaman hacerse y desaparecer no es más que mezclarse y de nuevo separarse. No se da nacimiento de ninguna de las cosas mortales, ni un acabarse en la maldita muerte, sino solo mezcla y cambio de las cosas mezcladas. Esta es una cita de algo expresado por Empédocles en cuanto a la transformación del ser como totalidad, de la realidad. Entonces, por tanto, todo devenir no es para Empédocles más que cambio de lugar. Entonces, fíjense ustedes lo interesante que es esto, porque ya para Empédocles no es un solo elemento, sino son 4 elementos que nunca en sí mismo cada uno de ellos va a cambiar. Ni esos elementos tampoco mueren ni nacen, sino que lo que hacen es cambiar de movimiento, y ese cambiar de lugar. Y ese cambio de lugar es lo que nos da la diversidad de elementos o componentes de la realidad. Y en este sentido, Empédocles marca una total diferencia con respecto a los filósofos anteriores, todos ellos naturalistas, físicos, vamos a decir que de alguna manera cosmólogos también, porque todos se centraron en buscar un único origen, o un origen para el ser, para la realidad como totalidad. Entonces, yo les adelanto que al final de la disertación sobre Empédocles he hecho un resumen de los filósofos estudiados hasta ahora para explicarlo de manera muy breve, de forma tal que ustedes tengan así como una idea más clara, contrastada, del argumento de cada uno de ellos. Bien, Empédocles ha visto en sus 4 raíces algo demoníaco o divino. Estas tienen también por nombre Zeus, Hera, Nestis y Adonis. Los alquimistas del Renacimiento invocan a uno de estos espíritus y reaparecen en Goethe con los nombres de Salamandra, Undine, Silfe y Cobalt. Aunque todo esto no nos dice ya nada,
ha quedado de ello el concepto de raíces del ser, el concepto de elementos, como hoy decimos, y este es quizá el aporte más significativo de Empédocles, hablarnos de elementos como constitutivos de la realidad, de algo más concreto, algo más real. Fíjense ustedes que acá cuando hablamos de Zeus, de Hera, de Nestis y de Adonis, esto nos pone de manifiesto en Empédocles todavía esa necesidad de acudir como a la parte de la mitología, a lo mitológico. Vamos a decir que para llenar vacíos o para explicar, para completar hilos conductores desde lo interpretativo. Y eso era lo que yo expresaba en un momento determinado cuando empecé la disertación sobre los presocráticos. Que cuando Tales de Mileto empezó a buscar una explicación abstracta, racional, conceptual de la realidad, despersonificando las causas, apartando a un lado la responsabilidad de los dioses, ¿ok? Alejándose de una explicación de carácter divino. Cuando Tales hizo eso, no era que el mito o la interpretación mítica iba a desaparecer, porque los dioses griegos indudablemente eran una parte extremadamente fundamental para la vida de la cultura griega en sí misma, de la misma manera que hoy en día desempeña un papel súper fundamental la idea de Dios, Yahvé, Jehová, como lo queramos llamar, en el monoteísmo católico y todas sus ramificaciones o derivaciones. Entonces, Empédocles sigue todavía apegado un poquito a esta relación con lo mitológico, pero lo que hay que destacar acá, y lo digo nuevamente, es que él por primera vez emplea el concepto de elemento, y esto es efectivamente lo que Empédocles ha puesto de relieve con su doctrina sobre las últimas partes cualitativas que constituyen las cosas naturales. Pero también hay una cosa acá: estos elementos de Empédocles, cada uno en sí mismo no cambia. Estos elementos no cambian, estos elementos no mueren, no nacen, simplemente se combinan. Hay un movimiento en ellos, ¿verdad? Que genera una combinación, y esta diversidad de combinación de los 4 elementos mencionados es lo que genera la pluralidad de los componentes de la realidad. Aún cuando no fueron verdaderos elementos los que él tomó por tales, y aunque estuvo bien lejos de acertar con su número exacto, de él será siempre el mérito de haber tenido con exactitud la idea de elemento. Esto lo había mencionado quizá, y es igualmente significativa la segunda idea enlazada con la primera, de la eternidad de la última materia constitutiva del mundo. Esto se traducirá más tarde por ley de conservación de la sustancia. Yo les hablaba también de la conservación de la energía, y acá, por ejemplo, no me voy a acelerar demasiado, porque fíjense ustedes, eternidad de la última materia constitutiva del mundo. Si acá tenemos una referencia a la eternidad, estamos hablando de algo que no tiene ni un nacimiento ni una muerte, algo que ha existido desde siempre, existe y existirá para siempre. Es decir, una materia que siempre se va a conservar de la misma manera. En este caso nos hablan de sustancia, de la misma manera que desde otra perspectiva se nos habla sobre la energía, ¿verdad? Sobre todo desde la perspectiva científica se nos habla de la preservación de la energía, y yo lo mencionaba, toda la energía que el universo ha necesitado, necesita y necesitará para su proceso de funcionamiento, evolución y crecimiento, cambio, esa energía nació en el momento del Big Bang. Con el nacimiento del universo nació todo lo necesario para que sea lo que es actualmente. Entonces es importante esto en Empédocles, el concepto del elemento y la eternidad de la materia constitutiva del mundo. Estos son como parte de sus
aportes. Ahora que ahí tengo una imagen del fuego, el aire, la tierra y el agua, los 4 elementos constitutivos de la realidad según Empédocles. Ahora, en términos de amor y odio, junto a la materia, fíjense ustedes, ya hablamos de esto, la materia constitutiva por 4 elementos eternos, Empédocles pone la fuerza. Las sustancias primitivas tienen que ponerse de algún modo en movimiento. Tiene que haber algo que las impulse a moverse para que pueda haber un cambio de posición y para que pueda haber una transformación y una pluralidad. Para ello intervienen 2 fuerzas igualmente primitivas y elementales según Empédocles, que poéticamente se denominan amor y odio. Filía, neiko, son los nombres de los 2 elementos. 2 cosas, dice Empédocles, te voy a enseñar. Ya surge de muchos algo uno, ya se disocia de nuevo. Y este cambio constante nunca cesa. Ya se reúne todo en uno en el amor. Ya se separan las cosas particulares en el odio de la contienda. Podría esto tener una interpretación ilosoísta, pero es más exacto ver en ello otra vez el conato de explicar el ser a base de conceptos familiares de la vida psíquica humana. Acá que queda bien claro, fíjense ustedes que Empédocles relaciona el amor como la fuerza que une y el odio como la fuerza que separa. Eso no ha cambiado. ¿Okay? Y hay muchísimas formas de expresar esto, incluso hay una muy famosa, y recuerdo a José Soto Sorderita, un famoso músico español que se unió a un intérprete de blues cuyo nombre en este momento lamentablemente no recuerdo. Bueno, y ellos, uno de raza negra, José Soto Sorderita blanco, de raza blanca por supuesto, bueno, y en una hermosísima promoción para una línea aérea, ese era el eslogan de la línea como tal. Son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y si nosotros nos fuéramos a Empédocles, que nos habla de esto, de la unión por el amor y de la separación por el odio, pues podríamos decir perfectamente que tiene una predominancia o una mayor fuerza el amor, hasta el punto, si lo interpretáramos desde la perspectiva de Empédocles, de que el universo sigue en evolución, sigue cambiando, sigue creciendo, sigue generando realidades particulares, y eso sería porque el odio no ha logrado disgregar, no ha logrado separar de una forma definitiva a sus componentes. Entonces, interesante esto. Ya les dejé el término ilosoísmo para que no se queden con la duda. Está compuesto de las palabras griegas ile, materia, etimológicamente bosque, madera, material de construcción, y zoe, vida, con el que se designa la doctrina según la cual la materia está dotada de vida, de capacidad para actuar espontáneamente, por lo que no resulta necesario recurrir a ningún principio vital extrínseco a la materia, extrínseco a la materia, para explicar el fenómeno vital. Esto porque acá me dicen que no hay que interpretar la postura de Empédocles como un ilosoísmo. No es eso lo que él quiere decir. Entonces, ahí está explicado, dice que hay un conato de explicar el ser a base de conceptos familiares de vida psíquica humana, es decir, algo movido por sentimientos totalmente contrarios, ¿ok? Algo movido por sentimientos, el odio y el amor en este caso. Ok, ahora, también tenemos que hablar sobre lo que es el aspecto del mecanicismo, pero lo que no tenemos aquí es un antropomorfismo acrítico como el de la mitología, donde los dioses intervienen según su gusto y capricho en el acontecer mundano. En efecto, el incesante proceso de mezcla y disociación se realiza alternativamente en la rotación del círculo, en la rotación del tiempo.
Acaece según el principio de que el ser es el mismo. Es pues un proceso interno automático. Entonces, tengo que agregar acá una explicación a lo que dije anteriormente. Empédocles me dice, mire, por el amor las cosas se unen y por odio se separan. Bien, eso está muy bien. Pero no es que haya vida dentro de los componentes o los constituyentes de la realidad. Entonces, igualmente acá me queda muy claro que hay un proceso alternativo de cosas que se unen, de cosas que se separan, pero es un proceso interno, automático, es como una expresión de la naturaleza, de la realidad misma. Acá no hay dioses que intervienen de una manera caprichosa en el acontecer, que tienen responsabilidades, que toman determinaciones. No, eso no existe acá en la filosofía de Empédocles. Recordemos ese peso tan grande, tan impresionante que tuvo por tantos años o que tuvieron la Ilíada y la Odisea de Homero, que era prácticamente un elemento obligatorio en la obligación de los griegos, ¿no? Hay que aprenderse los versos de Homero, de la Ilíada y la Odisea, donde se narran estas dos grandes epopeyas mitológicas, la lucha de los griegos contra la ciudad de Troya. Pero claro, la Ilíada me narra ya el último año, después de 9 años de lucha infructuosa, y la Odisea me narra el regreso de Ulises. Ya sale de Troya después de haber ganado la guerra y se va a buscar la isla de Ítaca, donde está su esposa esperándolo y su hijo Telémaco. Bueno, ¿por qué hago mención de esto y qué relación tiene con esto de Empédocles, o qué no relación tiene? Porque recordemos que en la Ilíada y en la Odisea los dioses manejan a los humanos como si fuesen piezas de un ajedrez, y en ese manejo se ponen de manifiesto muchos caprichos, muchos desacuerdos, muchas discordias y desavenencias, muchas búsquedas de ayuda, de apoyo mutuo entre los dioses. Zeus, exageradamente caprichoso, temperamental, lujurioso como él solo, algunos dioses a favor de él, otros en contra, y en toda esta relación de los dioses, ahí viene la consecuencia directa, porque ellos son los que deciden sobre la realidad, sobre lo que va a pasar. Acá no. Acá hay un mecanismo que es propio de la naturaleza del ser, y es un componente interno que nada tiene que ver con dioses ni voluntades ajenas, sino que todo se da porque la naturaleza del ser así lo determina, y por eso se dice que el ser es el mismo y es un proceso interno automático. Bien, ahora, en relación a la formación del mundo, ¿qué nos dice Empédocles de Agrigento? Bien, vamos entonces con este tema. De esta manera, en una sucesión regular, en la rotación del círculo, Empédocles nos habla de un algo que va y viene eternamente, que se consigue en un punto, y eso nos recordemos a Nietzsche con su eterno retorno, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto. De esta manera, en una sucesión regular, en la rotación del círculo, se desarrollan los 4 grandes períodos del mundo. O sea que hay 4 grandes períodos en esta formación. En el primero, que corresponde al redondeados Phairos, domina solo el amor. Todo es uno, no hay separaciones. Fíjense que este es el primer ciclo. Yo diría que es como el más importante, ¿no? El punto de partida, porque si no hay amor, desde la perspectiva de Empédocles, nada se va a mantener unido. El ser no va a ser el mismo, no va a ser único, sino que se va a disgregar. En el segundo periodo se entremezcla la contienda. Vean ustedes lo interesante que es esto. Salta hecha pedazos la unidad. Los elementos se disocian y la multiplicidad aumenta más y más. Es el momento en que brotan los mundos, y esa es la fase en la que nosotros nos encontramos. Al final triunfa la contienda y solo hay diversidad sin rastro de unidad. Es el tercer periodo.
¿Ok? Fíjense ustedes, al final triunfa la contienda y solo hay diversidad sin darle unidad. Es el tercer periodo. Por último, en el cuarto periodo, hace de nuevo su entrada el amor y cuando ha llegado a su plenitud, retorna a la primera unidad y armonía. Tenemos de nuevo el tiempo cósmico del redondeados Fairos y el proceso comienza otra vez. Aquí los periodos segundo y tercero son un poquito confusos porque hay una relación muy estrecha en términos de lo que es la separación, pero es que viene la separación y luego viene la pluralidad de elementos como consecuencia de esa separación. Es decir, una pluralidad que no es en sí misma manifestación de unidad, sino consecuencia de la separación como resultado de una discordia. Pero el cuarto periodo es prácticamente el primero en una forma recurrente. ¿Por qué? Porque es nuevamente el amor que busca unir para dar inicio al ciclo. Ahí tengo la representación de los 4 elementos: el agua, el fuego, la tierra y el aire. Es de especial interés el modo como Empédocles ha utilizado para describir el origen de los mundos los conceptos de formación por remolino, de la primitiva producción de las cosas y de la evolución morfológica, es decir, de la forma. Al reunir el amor en un remolino, las partículas elementales dispersas, se produjo el primer mundo corpóreo. Y aquí sigue la idea del elemento. En una segunda agitación, en forma de remolino, se separaron la bóveda celeste, el aire, el éter y, por la rotación de la tierra, el agua. Por efecto de los rayos solares brotaron sobre la tierra los primeros seres vivientes. Las formas primitivas debieron ser monstruosas. Poco a poco se fueron configurando evolutivamente hasta llegar a las formas actuales. Ahí tenemos una noción de lo evolutivo. Y eso también es muy importante, ¿no? Como noción, como prefiguración de lo que hoy nosotros conocemos como evolución. Entonces fíjense ustedes que ya Empédocles nos habla de eternidad, nos habla de elemento, nos habla de evolución y acá nos explica de una manera magistral desde su perspectiva cómo es que se dan todas esas 4 fases para que se genere ese constante retorno, ese ciclo que mantiene al ser vivo como uno solo y apoyado en las leyes de su propio mecanismo de funcionamiento. Demasiado genial Empédocles de Agrigento con toda esta explicación. Ahora, nos trata un tema también muy interesante. Yo les voy a explicar ahorita al final por qué esta disertación tiene una perspectiva como un poquito distinta, un poco más específico cada punto de tratamiento del filósofo. Ya lo vamos a ver al final. Empédocles nos habla del mundo de los espíritus. Ya habló de los elementos, habló de lo eterno, habló del amor y del odio como fuerzas. Bien, ahora nos habló del ciclo y nos prefigura una noción de cambio como evolución para que los seres humanos hayamos llegado a ser lo que somos actualmente. Fíjense ustedes en esto, mundo de los espíritus. Además del mundo de los cuerpos, Empédocles se ocupó también del mundo de los espíritus o de las almas. Estas debieron de estar originalmente entre los dioses, pero debido a alguna culpa esos espíritus cayeron sobre la tierra y en forma de almas tienen que hacer una larga peregrinación realizando una serie de reencarnaciones hasta que de nuevo, vueltas a su primitiva pureza y libres del cuerpo, que puedan reintegrarse al más allá. Los motivos que Empédocles desarrolla aquí son órficos y pitagóricos. A mí hay algo acá que irremediablemente me lleva al mundo de las ideas de Platón y posteriormente a esa visión del alma del catolicismo. ¿Ok? Pero también fíjense ustedes que acá está, y yo lo voy a expresar de esa manera, si no es exclusivo de Empédocles, acá por lo menos está muy claro esa idea que a mí
siempre me ha chocado, en el mejor sentido de la expresión, ver el cuerpo como un peso, como un lastre, como una carga, como una cadena para el alma. De la misma manera que tantos filósofos ven a la sensibilidad como un estorbo para la adquisición del verdadero conocimiento. Y claro, mi punto es que es como si se viera el cuerpo como algo separado del alma, ajeno o aparte del alma, y como si se viera a la sensibilidad como algo también ajeno o aparte de lo que es el ser humano en sí mismo, como integralidad, como totalidad. Entonces acá se nos habla siempre y es una vez más la idea de que habitar en este cuerpo es como un paso obligatorio, necesario, como un castigo, porque el alma está pasando por un proceso de transmigración, de transmutación, de purificación, de reencarnación, para volver otra vez a ese mundo puro del que viene. Y otro detalle acá, que Empédocles nos dice que las almas habitaban originariamente entre los dioses. ¿Por qué se fueron de ese mundo de los dioses? Por la culpa. Algo hicieron las almas por lo que se les condenó, y ustedes se van de aquí, ustedes ya no viven más acá, porque la embarraron, porque ustedes no. Cuando digo la embarraron, ese es un término de acá muy propio nuestro. Metieron la pata, se equivocaron, cometieron un error. A eso me refiero, ¿ok? Bueno, entonces fíjense bien. Cometieron un error, desobedecieron y no pueden estar más entre el mundo de los dioses. ¿Les recuerda esto algo del Génesis? Adán y Eva fueron y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y movidas por una fuerza externa, donde queda así como la idea de que ellos no fueron los responsables, desobedecieron y se van de aquí también, se condenaron desde ese momento. Hay un poco de esa idea acá, en Empédocles, pero ya no me voy a extender más con esto, ¿no? Los Cagarmoí son casi el único fragmento literario. Los Cagarmoí son uno de los textos de Empédocles. Son casi el único fragmento literario que poseemos de la primitiva poesía griega en los que hallamos un fondo de religiosidad órfica. Si bien modelada ya por la figura espiritual de una personalidad excepcional. Esta personalidad es tan grande que puede abarcar a la par la mística órfica y la física jónica e incluso la física mecanicista. Se refleja aquí en el agrigentino la cultura polifacética de Sicilia, en la que se hallan, junto a los magníficos templos, no menos impresionantes testimonios de un poderío terreno. Entonces hay como un eclecticismo ya en Empédocles, ¿no? ¿Por qué? Porque ya su filosofía, su interpretación de la causa fundamental de la realidad, tiene como varias raíces desde el punto de vista de la incidencia. Bien, y ya eso es algo que inevitablemente desde Tales iba a ocurrir y no ha dejado de ocurrir. Se nos puede hablar de cosas nuevas, pero siempre basadas en lo anterior. Esa es la eterna dialéctica, la eterna derivación. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema del conocimiento o la teoría del conocimiento de Empédocles de Agrigento? Notable es su teoría. El punto central lo ocupa la idea de que conocemos siempre lo semejante por lo semejante. Con nuestra tierra conocemos la tierra, con nuestra agua el agua, con nuestro aire el aire, con nuestro fuego el aniquilador fuego, con nuestro amor el amor del mundo, y su odio con nuestro sombrío odio. Empédocles genera como una especie de, vamos a decir, de magnetismo, partiendo de la afinidad que nos lleva a buscar conocer las cosas partiendo de lo conocido, de aquello con lo que nos sentimos identificados o quizá con lo que nos sentimos familiarizados o más cómodos, y él lo explica en este fragmento. Lo que con ello quiere significar Empédocles lo entenderemos enseguida, observando que a través de nuestra propia alma
conocemos las ajenas y teniendo presente una vez más que la filosofía exige que traduzcamos de alguna manera las categorías del ser con categorías de la mente. Esto es demasiado interesante y esto es profundo también, diría yo, porque se nos está dando una fase de tipo psicológico para la posibilidad del conocimiento de la realidad de nosotros mismos, de los demás, pero también hay algo muy importante acá. Traducir las categorías del ser con categorías de la mente, es decir, vamos a abstraer, vamos a ordenarnos mentalmente, ¿ok? Vamos a trabajar desde la razón para poder generar una forma ordenada de posibilidad de conocimiento, no una manera caótica, porque nunca lo vamos a lograr de esa forma. Entonces fíjese que también aquí late en el fondo el problema de las relaciones entre el pensar y el ser. Alguien dijo el ser es pensado y el pensamiento es ser. Dejemos hasta ahí, pero muy importante esto de verdad, porque es una noción muy interesante. El pensamiento de Empédocles constituye una original síntesis de Heráclito y de los eleatas. Lo que yo les decía anteriormente, la incidencia, vamos a decir que esa combinación en la forma como tomo un poco de lo ajeno, de las ideas ajenas, para yo desarrollar mis propias ideas. Y esto va a ser una constante en la filosofía griega en sí misma. Siempre muchos filósofos desde su propia perspectiva nos van a decir, mire, es muy importante y es muy bonito saber lo que piensan los demás, pero más importante, más bonito, más valedero, más funcional y más práctico es desarrollar una forma de pensamiento propio, una forma de pensamiento propio que sea sinónimo de autonomía, ¿ok? De libertad, de iniciativa, de capacidad crítica. En la línea de los eleatas hay que poner su doctrina de que se da un ser ingenerado, indestructible, cualitativamente invariable, a saber, los elementos, el mayor aporte de Empédocles. El primer periodo del mundo está claramente concebido de un modo eleático, pero hay que colocar en la dirección de Heráclito el incesante mezclarse y disociarse de los elementos que explica el devenir y domina los otros periodos cósmicos. Claro, ¿por qué hay una combinación acá? Porque Empédocles dice que el ser es uno solo, que se maneja internamente, que hay leyes mecánicas propias de él, no externas, no, sino propias de él, que lo manejan, que lo mueven. Y fíjese que él habla, las fuerzas de las que Empédocles habla son el odio y el amor, pero también ese cambio de posición de los elementos constitutivos del ser generan un devenir y son los que nos dan la posibilidad de que haya una pluralidad de componentes de ese ser mismo. Aunque voy de nuevo acá, el primer periodo del mundo está claramente concebido de un modo eleático, pero hay que colocar en la dirección de Heráclito el incesante mezclarse y disociarse de los elementos que explica el devenir y dominan los otros periodos cósmicos. Aunque en Empédocles se da un ser constante, lo acabo de explicar, uno solo, regido por leyes, se da también devenir y movimiento, como el proceso de evolución o cambio de ese ser. Entonces ahí está la combinación de lo eleático y de Heráclito. Como cosa nueva hay que registrar en Empédocles el haberse representado el devenir como un acontecer regular y automático. Hay un mecanismo, hay normas propias del ser. Es decir, ya Empédocles entonces nos está dando una visión un poco más ordenada. Bien, y si nos habla de un acontecer regular y automático, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de leyes. Entonces fíjense ustedes qué interesante la cantidad de ideas que Empédocles prefigura. Lo imperecedero, lo psicológico, el tema de el mecanicismo, ¿ok? De las leyes, lo evolutivo. Entonces, en ello, como en la reducción del devenir a pura mutación del lugar de las partículas elementales, vemos los primeros anuncios de un pensamiento mecanicista. Bueno, aquí corté un poco la idea, disculpen ustedes, ¿no? Pero es lo que les acabo de explicar. Acá nos habla nuevamente del mecanicismo. Bien,
Esta es la filosofía resumida de Empédocles. Lo que les quería mencionar hace rato es que esta forma así ordenada, bonita, clasificada por temas del filósofo, es porque me he valido de la historia de la filosofía de Johannes Hirschberger, una historia bellísima de 2 tomos del año 1979. ¿Por qué? Porque Hirschberger tenía un talento súper impresionante para resumir de una manera magistralmente clasificada los distintos aspectos del pensamiento de cada filósofo. Entonces me pareció muy interesante porque Empédocles, no sé por qué, me parece un poquito más complejo que los otros filósofos. Tiende como a confundir un poquito más y por eso preferí separar los temas. Ahora bien, lo que les había dicho al principio, acá tengo un cuadro comparativo sobre la noción de argeo-principio de los presocráticos estudiados hasta ahora. Toda esta información fue tomada ya de los videos anteriores. Esta fue tomada de los videos anteriores de una forma resumida. Ahora, fíjense en esto ustedes. Tales planteó el primer principio, el agua. Se considera el padre de la ciencia. No intervienen seres sobrenaturales y por primera vez se intenta dar una respuesta racional. Además, al alejarse de las explicaciones míticas y religiosas, Tales inaugura un nuevo espíritu crítico y antidogmático. Es decir, genera la posibilidad de una variación en el pensamiento, y se genera la posibilidad de una variación en el pensamiento, nos está diciendo que se está valiendo de la razón para buscar una explicación a la realidad y se aparta de lo dogmático y de lo divino. Anaximandro llamó argeo-principio de la naturaleza a lo ilimitado, apeiron, siendo el primero en usar el nombre de principio. A ver, atentos con esto, Anaximandro, el primero en usar el nombre de principio. Así, este arge es material pero inconcreto, indefinido, ilimitado, ingénito, no engendrado, imperecedero, y es a la vez origen y fin de todas las cosas. Vean ya la diferencia, ¿no? Y así van a notar en todos. Anaxímenes nos habla del aire. Condensándose y expandiéndose se manifiesta el aire diferentemente. Se hace fuego en la rarefacción, en la separación. El viento, en cambio, es aire condensado. Las nubes también se originan por espesamiento del aire, y del aire, que aún más espesa, resulta agua, de su espesamiento mayor tierra y de su espesamiento mayor rocas. Esto ya yo lo expliqué, lo que pasa es que tomé de cada uno de ellos como para que ustedes tengan una visión resumida. Entonces fíjense, Tales el agua, Anaximandro el apeiron, Anaxímenes el aire en proceso de rarefacción y condensación. Pitágoras, la primera esencia era la naturaleza de los números y proporciones que se extiende a través de todas las cosas, de acuerdo con los cuales todo está armónicamente dispuesto y convenientemente ordenado. Y acá es importante aclarar esto, ¿no? Que esa era la razón por la que Pitágoras consideraba que los números eran la esencia de las cosas, ¿verdad? La primera esencia era la naturaleza de los números. ¿Por qué? Por la armonía, por el equilibrio, porque permitían representar, ¿verdad? De alguna manera esas manifestaciones de armonía y de equilibrio que encontramos en la naturaleza, en la realidad. Heráclito incorporó el concepto de devenir, considerándolo una realidad básica subyacente a todas las cosas. Es decir, para Heráclito, sin devenir, sin cambio no hay devenir. Afirmaba que el fundamento de todas las cosas está en un cambio incesante. Todo se transforma en un proceso de nacimiento y destrucción al que nada escapa. Fue el primero en emplear el término filosófico logos. Entonces fíjense ustedes, Anaximandro fue el primero en emplear el concepto de principio. Heráclito el primero en emplear el concepto de logos. Para Heráclito, la esencia de todas las cosas es el fuego como elemento transformador. Por un lado, esa es una de sus interpretaciones, pero también como representación del cambio, porque ¿qué decía él? Todo pasa por el fuego, se transforma y vuelve al fuego. Pero el fuego es al mismo tiempo como, vamos a decir, el logo, el símbolo, la figura representativa de todo ese proceso de cambio.
Parménides era totalmente opuesto a Heráclito, se opuso a la doctrina del devenir de Heráclito y afirmó que la no existencia era imposible, ya que todo estaba en estado permanente de ser. A pesar de que los sentidos nos muestran lo contrario, el movimiento y el cambio son ilusorios y de hecho, lógicamente imposibles, ya que su existencia implicaría una contradicción. Parménides era contrario a Heráclito, ¿por qué? Porque Heráclito decía, si no hay cambio no hay devenir. El ser no sería. Parménides dice, pero es que si hay cambio quiere decir que una cosa hoy es y mañana no es. Entonces no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que prevalece? El ser como tal, permanentemente. Era una doctrina totalmente opuesta. Anaxágoras, demasiado genial Anaxágoras, porque él dice, todo se genera de algo. Ese algo son las semillas o espermas reunidos en grupos por afinidad llamados homeomerías. Hay un principio de voluntad llamado el nous que separa las semillas por tipos y a través del mecanismo y la causalidad del universo va adquiriendo su forma y funcionalidad. Anaxágoras, recuerde que decíamos de él, o se nos dice de él, que es el primer dualista. ¿Por qué? Porque pone un principio separado de la realidad, que es el que impulsa, el que empuja a la realidad misma para que a través del mecanismo de sus leyes se ponga en funcionamiento y cambie y evolucione y se exprese como lo que es. Y esto es demasiado interesante también. Y por último tenemos a Empédocles, nuestro filósofo de hoy, que asienta 4 sustancias fundamentales: fuego, agua, aire y tierra. Son las 4 raíces del ser. Todo es mezcla y separación, por tanto, todo devenir no es para Empédocles más que cambio de lugar. Es decir, aquí hay que aclarar esto nuevamente. En Empédocles hay 4 elementos que nunca jamás van a cambiar, que lo que hacen es moverse de un sitio a otro para generar a través de la discordia la pluralidad de elementos constitutivos del ser como individualidades que luego van a estar unidos nuevamente en un reinicio de ciclo a través de la fuerza del amor. Al hablar de raíces del ser, establece el concepto de elemento. De él será siempre el mérito de haber tenido con exactitud la idea de elemento, aunque en Empédocles se da un ser constante, se da también un devenir y un movimiento, y a esto era lo que nos referíamos cuando decíamos que sus ideas eran una combinación de los eleatas y de Heráclito. Entonces, demasiado interesante todo esto de Empédocles, y hoy pues me he tomado la libertad de hacerles un resumen de los presocráticos que hemos estudiado hasta ahora. Ahora bien, fíjense en esto. Nos falta Zenón, Protágoras y Demócrito. Hay muchos otros filósofos presocráticos, muchos otros que aportaron otras ideas, generaron otras interpretaciones, buscaron otras formas de explicar el origen de la realidad. Pero indudablemente los que hemos tratado hasta ahora son los más importantes. Ahora, ¿qué pasa? En este resumen que yo les di hoy, ustedes quieren detallar más sobre cada uno de los filósofos. Bueno, ahí en Senda Filosófica están todos y cada uno de los videos sobre los filósofos mencionados. Vayan, véanlos en su totalidad para que tengan un abreboca bien amplio, una noción clara, precisa, generalizada sobre la explicación de cada uno de estos filósofos sobre el origen de la realidad. Recuerden por favor suscribirse al canal, darle like a los videos. Ya tenemos activado el Facebook, el Instagram y el PayPal para efectos de colaboración con la iniciativa de Senda Filosófica, búsquenlo ahí en la cinta de presentación del canal Senda Filosófica. Así que ya saben, visiten los otros videos para que amplíen su conocimiento. Ahí estamos desarrollando una historia de la filosofía debidamente ordenada, ¿verdad? Continuemos con Senda Filosófica y los espero la próxima semana con una nueva disertación. Así que como siempre, chao, chao.